A ver, un momentito. Mauricio Tarazona, él es abogado, ¿sí? Es abogado, experto en todo lo que es grafotecnia y también documentología. Ha trabajado también para la empresa Adalit y pues esta noche nos va a desarrollar la temática documentos cuestionados, grafotecnia y documentología. Además les comento que el profesor Mauricio va a ser invitado en nuestro próximo programa de especialización de peritaje grafotécnico que tiene una duración de 6 meses que inicia en el mes de octubre. Así que vamos a tenerlo como invitado también de otras charlas. Él es abogado especializado en administración de la seguridad, grafólogo, documentólogo forense, especialista en criminalística e investigación criminal, entre otros detalles más. Adelante, profesor Mauricio. Muchas gracias por su participación en la escuela de posgrado. Buenas noches. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, se escucha. Ok, gracias. Buenas noches, es un placer aquí saludarlos desde Bogotá, Colombia. Un agradecimiento a la Universidad Norbert Wiener por la invitación, por crear estos espacios académicos, que es muy importante compartir con ustedes estos temitas que son muy bonitos de la criminalística, ¿no? Como decía, vamos a tratar esta noche un tema de documentos cuestionados, que es mi especialidad forense, aunque trabajo otras ramas, partes de la investigación, de la criminalística y todo. Llevo 30 años prácticamente trabajando en todo este tema de documentos cuestionados, de la grafotecnia, la documentología. Entonces, pues, es importante venir a compartir con ustedes este espacio académico, ¿no? Voy a tratar de compartir aquí una presentación que les tengo. Un momentico, por favor. ¿Ya la ven? Sí. Sí, se ve. Ok. Vale. Entonces, básicamente, aunque tenemos nomás 50 minuticos y 10 minutos para preguntas, nuestra agenda de esta noche consiste, como decíamos, en ver un tema de documentos cuestionados que básicamente lo que abarca son dos áreas o técnicas de la criminalística, ¿no? La grafotecnia y la documentoscopia o grafología forense y documentología forense como la conocemos nosotros aquí en Colombia. Inicialmente en nuestra agenda vamos a ver algunos conceptos generales, muy rapidito, de medios de prueba, métodos de identificación, una partecita importante que es el informe pericial, muy breve y resumido, el material de estudio, y ya entraremos a ver en sí todo lo referente a la parte de la grafotecnia o grafología forense, algunos conceptos, el proceso grafotécnico, los fundamentos técnico-científicos, la clasificación grafonómica, la toma de muestras escriturales. Brevemente miraremos las modalidades de falsificación y una partecita que considero importante, que ahí es el tema del futuro de la grafología forense o la grafotecnia, ¿no? Con tantos cambios que hemos tenido en estas épocas a raíz de la pandemia, que se asesoró todo el mundo digital, ¿cierto? Vamos a ver qué espacio tenemos nosotros como criminalísticos y como grafólogos o grafotécnicos para poder desarrollarnos y trabajar, ¿no? Y la segunda parte de la documentología forense o documentoscopia, su objeto, los conceptos básicos, un análisis técnico del documento y algunas modalidades de falsedad que básicamente es como un brochure, decimos nosotros, un recorrido, una especie de brochazo para mirar en qué consiste toda esta parte de la documentos cuestionados. Y si nos alcanza el tiempo, miraremos una partecita del laboratorio forense de documentos cuestionados como para que miremos qué equipos y herramientas son las que nos utilizamos nosotros para ayudarnos de esto, ¿no? Hay como para animizar, calentarnos un poquito, ¿no? Algunas frases importantes para nosotros que trabajamos en todo este tema de la criminalística, ¿no? ¿Qué nos dicen? Las personas que se dedican a la ciencia forense son las voces de las víctimas. Hay personas que te levantan sin importar que estés hecho pedazos, forenses les llaman, ¿no? Un poquito ahí
de frases célebres para que vayamos entrando en calor. Entonces, dentro de los conceptos generales que vamos a ver esta noche, pues, comencemos, ¿no?, con los documentos cuestionados. Básicamente, ¿qué es? Comprende dos disciplinas, áreas o ramas de la criminalística, que es la grafología forense, como la llamamos nosotros aquí en Colombia, o grafotecnia, que la conocen allá en Perú, y la documentología forense, que es la documentoscopia, ¿no? A veces es bueno dividirla, a veces no es bueno dividirla, pero si nos ponemos a ver, por ejemplo, un tema a nivel mundial de esta rama, vemos que estamos en deuda ahí para por lo menos definir un nombre, ¿no? Un nombre en común. Nosotros tenemos la Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopia, que es como hacia a nivel iberoamericano la más importante y reconocida. Los invito a que entren a las páginas, la conozcan. CIPDO se llama, con su sede en España, y tiene peritos de sobre todo del habla hispana. Y hablando del tema, mirábamos que la problemática, entre comillas, si podemos decir que no tenemos un nombre en común, ¿no? En algunos países le llaman grafotecnia, en otros le llaman grafoscopia, en otros grafocrítica, en otro grafística, como en España le llaman grafística, en Argentina le dicen la pericia caligráfica judicial, en Estados Unidos el examinador de documentos cuestionados. Entonces, mire que estamos en deuda para, por lo menos, tratar de unificar en todos los países de Latinoamérica, Iberoamérica, todo el tema de por lo menos un nombre, ¿no? Nosotros le damos aquí, en Colombia le llamamos grafología forense y documentología forense. Mirando algunos temas con los colegas a nivel mundial, veíamos uno que tenía bastante auge y aceptación, que era el de análisis forense de documentos, ¿no? Que estamos mirando a ver si de pronto lo unificamos y nos ponemos de acuerdo y podríamos llamarnos analistas forenses de documentos, ¿no? Como para tratar de obviar toda esta parte que en cada país le tenemos un nombre aquí a esta ciencia y rama de la criminalística, y estamos en deuda con esa partecita. ¿Por qué es importante estudiar todo este tema, no? De la grafología y la documentología, que ya lo conocemos, lo sabemos. Siempre que trabajamos en todos estos temas judiciales, no importa si son en temas penales, civiles, laborales, administrativos, comerciales, siempre hablamos de los medios de prueba, ¿no? Medios de conocimiento, ¿no? Generalmente son muy semejantes en todos los países. Básicamente lo que nosotros actuamos es como auxiliares de la justicia, siempre para tratar de buscar y esclarecer la certeza de los hechos, ¿no? Tratar de buscar la verdad. Por eso nuestras actuaciones, ¿no? En procesos judiciales, y no solamente en procesos judiciales, ¿no? Si nos podemos ver, nosotros tenemos mucho campo de acción para trabajar yo llevo 30 años trabajando, 35 años en esto. He trabajado en entidades oficiales, estatales, en la policía secreta del país, en la entidad que regula todo el tema de la identificación de Colombia. He trabajado en el sector bancario, he trabajado en el sector de pensiones, he trabajado en el sector de salud, hemos trabajado en el sector judicial con muchos abogados apoyándolas en todo el tema de la búsqueda de pruebas y acercamiento de pruebas para procesos judiciales. Entonces, mire que hay mucho campo de acción cuando nos especializamos en este tema, ¿no? No solamente es que vamos a trabajar en la Fiscalía, en la Procuraduría, en entidades oficiales, sino que hay muchas entidades privadas donde tenemos cabida y donde somos un gran apoyo para sus investigaciones administrativas, no solo en temas penales, sino también en temas civiles. Actuamos mucho siempre que hay un proceso judicial con letras de cambio, con pagarés, con contratos, en asuntos comerciales. Allí estamos nosotros brindando ese apoyo y buscando sobre todo la verdad de los hechos, ¿no? Entonces allí cuando vemos los medios de prueba, generalmente son muy semejantes en todos los países: la prueba testimonial, la prueba pericial, los documentos, la inspección judicial, los elementos materiales probatorios, la evidencia física. Allí vemos que tenemos actuación nosotros como peritos dentro de la prueba pericial y los documentos, ¿no?
Por eso la importancia, ¿no? Siempre que se requiere un conocimiento científico, técnico, artístico, especializado, entonces allí es donde se requiere esa prueba pericial y allí entramos nosotros como peritos en criminalística, como peritos en grafología, en medicina, en psiquiatría, en psicología, en morfología, en balística, en informática forense, en cualquiera de todas estas áreas técnico-científicas de la criminalística y por ello la importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente son medios de pruebas, ¿no? Cuando miramos los sistemas de identificación, ¿cierto? Dentro de la criminalística, vemos las huellas digitales, el perfil genético del ADN, la carta dental, los exámenes de sangre, de semen, de cabellos, de voz, la lingüística forense, que tiene que ver con la redacción y el estilo, el perfil criminal, las huellas de pasos, el reconocimiento. Y allí, dentro de esos métodos de identificación, encontramos la escritura manual, ¿no? Por eso la importancia de nuestra arte, de nuestra ciencia, de nuestra disciplina. ¿Por qué? Porque allí entra la grafotecnia, la grafología, como un medio de prueba y un método idóneo y de identificación, ¿no? Siempre ha sido un reto para el ser humano identificar las personas y más en temas de delitos, de temas criminales y como decíamos, en buscar la verdad. Entonces allí está la actuación a la que debemos nosotros intervenir. Una partecita importante no solamente entre la parte de la grafología son los informes periciales, ¿no? De nada nos sirve nosotros ser unos expertos criminalísticos, unos técnicos muy bien documentados para hacer las pericias en el laboratorio forense y cuando vamos a elaborar un informe pericial cometemos muchos errores, obviamos mucho la parte jurídica, la parte técnica, la parte forense, la parte de los protocolos, de la técnica, de los procedimientos. Entonces es muy, muy importante. A mí me contratan mucho aquí en Colombia los abogados para hacer informes de refutación, ¿no? De colegas de grafólogos, documentólogos forenses y nos llegan muchos dictámenes de colegas de la policía, del Instituto de Medicina Legal, de la Fiscalía General, privados, y uno ve mucho las falencias que cometen y que cometemos, ¿no? Muchas veces no solamente los peritos grafólogos, sino todos los expertos forenses. Entonces es muy importante tener en cuenta toda esta parte jurídica, ¿no? No solamente en materia penal, sino en materia civil, laboral. Hay unos requisitos que siempre nos exigen las normas, entonces nos toca estudiar, nos toca meternos un poquito en la parte jurídica, ¿no? No necesariamente que seamos abogados, pero como peritos en criminalística y en cualquier área sí es necesario e importante que nosotros nos preocupemos por conocer qué dice la normatividad de nuestro país, ¿no? ¿Qué dice el Código Penal? ¿Qué dice el Código de Procedimiento Penal? ¿Qué dice el Código Civil? ¿El Código General del Proceso? ¿Por qué? Porque allí encontramos una serie de requisitos y condiciones que nos exige la norma jurídica. ¿Para qué? Para que nuestros dictámenes tengan validez, ¿no? Para que tengan validez probatoria y sobre todo para que no nos lo vayan a refutar y a contradecir más adelante en los procesos, ¿no? Porque de nada nos sirve hacer un excelente trabajo en nuestro laboratorio forense, hacer un informe pericial, si dejamos unas falencias probatorias y legales y jurídicas y forenses. Entonces hay unos requisitos que es importante que los estudiemos en nuestra normatividad jurídica. ¿Para qué? Para que nuestro informe sea de total calidad, que tenga valor probatorio y que podamos ir tranquilos nosotros a cualquier instancia, a cualquier proceso judicial, a cualquier autoridad, a cualquier juicio, audiencia judicial y poder sustentar y fundamentar y soportar ese dictamen que hicimos, ¿no? Entonces, nunca es bueno que revisemos en nuestra normatividad jurídica, nuestros códigos, cuáles son los requisitos que nos exigen para hacer un informe de investigador de laboratorio, para hacer un informe de una prueba pericial. Entonces, es la recomendación que les hago. Siempre nos dicen que los dictámenes deben ser claros, precisos, exhaustivos, detallados. Debemos explicar los exámenes, los métodos, los experimentos, las investigaciones efectuadas. También explicar los fundamentos técnicos o científicos de nuestras conclusiones. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esos detallitos, que no los obviemos y los tengamos
presentes en nuestras pericias y sobre todo en nuestros informes periciales, ¿no? Porque como les decía, me llegan mucho informe pericial de peritos aquí de mi país y a veces del extranjero y uno se comienza a comparar y a confrontar frente a la normatividad jurídica y a la normatividad forense de los protocolos, de los procesos y muchas veces no cumplen, ¿no? Entonces allí damos nosotros espacio para que nos controviertan nuestras pruebas, nuestros informes periciales, entonces no hay que dar pautas para ello. Por ejemplo, miren que aquí en Colombia en el año 2016 entró en vigencia el Código General del Proceso y algo muy bueno, por ejemplo, es que a nosotros como peritos debemos aportar en todos los dictámenes todos nuestros soportes, ¿no? Soportes académicos, soportes laborales, lista de publicaciones en los que hayamos participado en los últimos 10 años. Y aquí en el numeral quinto vemos uno muy importante que es la lista de casos en los que uno ha sido designado en los últimos 4 años. Miren que con esa regulación de aquí de Colombia, por ejemplo, ya había mucho pseudoperito, mucho perito que se hacían llamar así y no lo eran y ahora con nuestro dictamen nos toca pasar un listado de en cuáles procesos ha participado usted en los últimos 4 años como perito, ¿no? Identificando el juzgado, los nombres de las partes, los apoderados, la materia sobre la cual versó el dictamen. Entonces miren que son requisitos que nos ayudan. Entonces por eso es que es importante estar estudiando, estar actualizándonos, haciendo cursos, revisar toda la parte jurídica, la parte forense, tener en cuenta todo este tema del método, la técnica, la metodología, los procedimientos, porque aquí en Colombia, por ejemplo, por aquí es donde fallamos mucho y siempre nos controvierten, ya hay bastante jurisprudencia respecto a eso, que nosotros siempre debemos explicar muy bien cuál fue el método que utilizamos, cuál fue los procedimientos, cuál fue la técnica que utilizamos para elaborar un informe pericial. Entonces es bueno tener en cuenta cada esos detallitos y por lo menos tener conocimiento básico, ¿no? Porque por allí cuando nos hagan el contrainterrogatorio, el interrogatorio y contrainterrogatorio, las partes por allí van a comenzar a indagarnos y a cuestionarnos, ¿no? Entonces les dejo la invitación para que revisemos esta partecita de la metodología, el método, la técnica. El tiempo no nos da ahorita para ello, el procedimiento, la metodología, pero es importante que los tengamos en cuenta nosotros como expertos forenses en todas las áreas de la criminalística, ¿no? Porque aplica para todas las áreas técnico-científicas de la criminalística y la investigación criminal. Entonces es simplemente una invitación para que revisemos esa partecita y la entendamos. Cuando nosotros hablamos en temas de documentos cuestionados, como ya lo sabemos, en materia de criminalística siempre trabajamos en base a confrontación y cotejo, ¿no? Nosotros hablamos siempre de que debemos tener un material dubitado y un material indubitado, ¿no? ¿Qué es ese material dubitado? Son todos los manuscritos, firmas, documentos que no se tiene certeza si son auténticos o falsos, ¿no? Existe duda sobre su autenticidad, son las piezas o materia objeto de análisis e investigación pericial. Entonces siempre nos van a contratar para determinar si una firma es auténtica o falsa, si nos van a consultar si un pasaporte es auténtico o falso, si un billete de dólar, si los euros son auténticos o falsos, si los documentos de identificación son auténticos o falsos. Entonces no tenemos certeza, por eso siempre hablamos de un material dubitado, ¿no? Porque existe duda, no hay certeza si es auténtico o falso. Y siempre debemos trabajar con base a unos patrones, ¿no? A una comparación, que es lo que llamamos como el material indubitado, que básicamente son los manuscritos, las firmas, la grafía, los documentos genuinos o legítimos que debemos tener, muchas veces en nuestros laboratorios forenses, como con temas de consulta, un archivo. Con todos ellos tenemos la certeza de que son auténticos, quién es su autor, y básicamente son las piezas que nos servirán como modelo patrón de comparación, ¿no? Y siempre trabajaremos con base a una confrontación, a un cotejo, ¿no? De dos escrituras para determinar si uno es auténtica o no, o dos o más, de dos documentos, uno dubitado y uno indubitado, para incluir o excluir su uniprocedencia. Entonces, básicamente es el material de estudio que siempre debemos tener, ¿no? Siempre le decimos a los abogados cuando
o a los investigadores cuando nos traen casos, venga, es importante que me relacione usted cuál es el material dubitado, cuál es el material indubitado que usted me va a aportar. Y si no lo conocen, pues es simplemente explicarles, ¿no? Venga, para hacer una pericia de esta naturaleza yo necesito unos patrones de comparación, ¿no? Necesito un material indubitado y un dubitado. Esos temas básicos como conceptos generales, ya entremos a la partecita de la grafotécnica o la grafología forense. Etimológicamente, ¿qué significa la palabra grafología? Grafos, que proviene de escritura, y logos, observar, ¿no? O si le decimos grafotecnia, como lo llaman allá en Perú, diríamos que grafos, escritura, y tecnia viene de arte o técnica, ¿no? Básicamente la observación de la escritura o la técnica de la escritura, siempre como fin de identificación, ¿no? ¿Qué es básicamente la grafotecnia? Una área o disciplina de la criminalística cuyo objeto es el estudio técnico científico del grafismo para establecer autenticidad o falsedad de firmas y determinar el autor de los manuscritos. Básicamente esa es nuestra labor, ¿no? El 70% de nuestro horario laboral y profesional nos la pasamos en estos campos, ¿no? Por un lado, estudiando firmas, siempre, para determinar si una firma es auténtica o falsa. Y por otro lado, estudiando manuscritos, ¿no? Para determinar si esos manuscritos corresponden a una persona, ¿no? En temas de suicidios tenemos mucho trabajo, en temas comerciales, de contratos, de letras de cambio, siempre tenemos por allí cabida. Entonces, básicamente es una definición muy básica y elemental de la grafología, y esos son sus objetivos principales, ¿no? De la grafotecnia. Establecer la autenticidad o falsedad de las firmas y determinar el autor de un manuscrito. Análisis que realiza el perito en grafotecnia, ¿no? Como decía, casi que el 50-60% siempre nos la pasamos en el estudio de autenticidad de firmas, que esa es más labor que hacemos. Autoría de escritos, examen de anónimos manuscritos, algunos casos de antigüedad de documentos a través del estudio de datación de firmas. También se pueden sacar adelante a través de una pericia en grafotecnia. Algunos casos de abuso de firmas en blanco. Hemos tenido muchos casos de empresarios que en su empresa dejan documentos, tienen que viajar y dejan el documento en blanco para que la secretaria, para que el socio, adelante alguna labor, y ese documento lo cogen y lo utilizan es para otro fin, ¿no? Sobre ese documento le firman la venta de sus acciones, la cesión de sus acciones, la renuncia de la empresa. Entonces, algunos casos de abusos de firmas en blanco lo podemos resolver a través de una pericia de grafotecnia. Y algunos casos de mano guiada o forzada también se pueden resolver. Ahora, con el problema del COVID y la muerte de las personas de edad, hemos tenido bastante trabajo y algunos casos de eso, ¿no? Está el señor de edad, el viejito, la viejita que están que se mueren, alguna cosa. Entonces no faltan que alguien llegue a coger su mano y a obligarlos a firmar, ¿no? O algunos casos de personas amenazadas, temas de secuestro, donde pueden poner a una persona bajo amenaza, bajo presión a que elabore una firma, ¿no? Entonces son análisis que muchas veces nosotros como peritos en grafotecnia tenemos allí la posibilidad de intervenir. Viendo algunas ciencias y disciplinas que estudian la escritura, que es bueno que los tengamos en cuenta para no confundirlas, está la caligrafía, que es el tema de la escritura bella, la paleografía, el tema de la escritura antigua, la taquigrafía o estenografía, la escritura rápida, la criptografía, la escritura en clave, la grafopsicología, el conocimiento psíquico de las personas, la grafoscopia o grafotecnia, la grafofisiología, conocimiento fisiológico, la grafonomía, la grafometría, que tiene que ver con mediciones, la grafopatología, que también sale bastante en algunos casos, personas enfermas, ¿cierto? Con Alzheimer, con Parkinson, con problemas neurológicos, y aparecen firmas de ellos por allí. Entonces hay una ciencia ahí de la grafología que algunos expertos, sobre todo en España, que se han dedicado a estudiar esto, ¿no? La escritura y las firmas de las personas enfermas. Análisis que realizamos un perito. Muchas veces nos consultan un poco de temas locos que es bueno que los conozcamos, porque muchas veces es una perdedera de tiempo, ¿no? Entonces nosotros también como abogados, como
peritos en criminalística es importante conocer que hay temas que no se pueden resolver, ¿no? El tema de antigüedad absoluta o relativa de documentos, tintas o papeles es muy relativo, nos consultan mucho también, y hay temas que no se puede hacer, orden cronológico de cruces de trazos, sellos o manuscritos. Hay algunos casos que se pueden resolver, la mayoría no, hay certeza en esas conclusiones. La personalidad de un individuo por medio de su escritura, tampoco es que tenga mucho de técnico ni científico. El estado de ánimo de un amanuense al momento de producir el escrito, el tipo de enfermedad que padece quien escribió, autor de textos elaborados en dígrafos, plantillas, pantógrafos, recortes, composición, tampoco podemos identificar el sexo y edad del autor de un manuscrito, tampoco. Muchas veces nos decían, sí, que es que las mujeres escriben de tal manera, los hombres de otra manera, diferente, no es posible, de pronto la edad, algunos casos, la atribución de un escrito o documento a un grupo determinado, tampoco son temas del perito en grafotecnia, son temas más para temas de inteligencia criminal, que entonces son algunos exámenes que no realizamos y que es bueno conocerlos para... Aquí hay una partecita muy importante que uno siempre que lleva como perito a alguna entidad oficial y privada a hacer alguna inspección, labor. Ah, usted es grafólogo, usted es grafotécnico, sí, ah, qué bueno, venga y me estudia mi escritura, ¿no? A ver qué me depara el futuro, a ver qué hice mi carácter, mi personalidad. Y pues eso es una área de la grafopsicología, ¿no? A mí me han hecho consultas, por ejemplo, muchas veces de México, que la grafología la utilizan en temas laborales, a través de la hoja, del estudio de la hoja de vida, verifican a ver si esa persona tiene tendencia al delito, si no tiene tendencias al delito, si tiene el perfil que necesitan. Hay temas de grafopsicología que es bastante cuestionable sus estudios, ¿no? Porque de técnico y científico, nuestro campo es el tema judicial, ¿no? El tema forense, y por allí es donde nos enfocamos, ¿no? Cuando estamos estudiando toda esta partecita de la grafotécnica, es importante revisar cómo nace la escritura en nosotros, ¿no? Si recordamos nosotros por allí en nuestros primeros años de escuela, de colegio, cómo nos enseñaban a escribir los maestros, nos ponían a hacer planas, ¿no? Nos ponían a hacer bolitas, palitos, a hacer planas de las vocales inicialmente, después del abecedario. Entonces, es un tema del proceso grafogenético que es importante conocerlo uno como perito en grafotécnica. Entonces, hablamos primero que se trata de un proceso imitador, consciente y voluntario. Los primeros años, básicamente lo que hacemos es imitar, ¿no? Imitar todas esas bolitas, palitos, letras, vocales que nos colocaban. Después, con el paso del tiempo, ya pasamos a un proceso modificador, inconsciente, involuntario. Involuntariamente, nosotros inconscientemente comenzamos a variar, ¿no? Y a introducirle modificaciones a nuestra escritura, ¿cierto? Y después llegamos ya a una etapa que es la automatización, ¿no? Que es la más estable, el gesto gráfico, ya aprendimos a escribir, ya tenemos definida nuestra firma, está completamente grabada en nuestro cerebro. Allí en el cerebro está una área que regula todo el tema del lenguaje escrito, por eso las personas cuando sufren de Alzheimer, Parkinson, tienen algún problema neurológico, se ve reflejado en su escritura, ¿no? Y después esa etapa del gesto gráfico, la automatización dura durante casi toda la vida, hasta llegar después a la etapa senil, cuando comienza a reducirse a los niveles de escritura y tiene unas características también muy particulares, ¿no? Como fundamentos técnicos científicos de la escritura, y porque es considerada a veces una técnica, a veces una ciencia, hay mucha discusión, para muchos peritos es simplemente una técnica, para muchos es una ciencia, no está bien definido esa partecita allí, pero pues básicamente su fundamento técnico-científico es que la identificación de las letras y las firmas se fundamenta en la individualidad gráfica, ¿no? Que toda persona que ha alcanzado su nivel escritural, su automatización, como veíamos ahorita en la imagen anterior, posee un gesto gráfico que es el propio, individual, diferente al de los demás, ¿no? Así como decimos no hay dos huellas dactilares iguales en el mundo, pues decimos nosotros también no hay dos escrituras iguales en el mundo, ¿no? Y nos basamos a qué? También a los principios de la criminalística que conocemos, ¿no? El principio de identidad, el principio de certeza, el principio de probabilidad.
que básicamente son fundamentos técnicos científicos que debemos relacionarlos en nuestros informes, ¿no? Hablamos de que existen unas leyes de la escritura, de un tratadista francés, un criminalístico, Edmond Solange Pelat, y que dice que básicamente el gesto gráfico está sometido a la influencia del cerebro, como les decía, está grabada la escritura en nuestro cerebro, cada persona posee una escritura que les propia y se diferencia de los demás, no se puede modificar voluntariamente, la escritura sin dejar un trazado, una señal, y que existen cambios graduales en la escritura a través de los años de nosotros, pero siempre se conservan unos constantes, ¿no? Si nosotros nos ponemos a estudiar nuestra firma a través de los años, cuando teníamos 18 años de pronto y cumplimos la mayoría de edad y fuimos a sacar nuestro documento de identificación, y si le hacemos un recorrido a su historial gráfico a través de los años, vemos que siempre hay unas modificaciones, ¿no? Generalmente con el transcurso de los años nosotros tendemos a reducir trazos, a hacer más breve la escritura, pero deben conservarse algunas constantes y con base a eso es que son los principios y los fundamentos de la grafotecnia, ¿no? Utilizamos unos métodos y unas técnicas de peritación que han venido evolucionando a raíz de toda la evolución del estudio de la grafotecnia dentro de su historia del mundo, en Francia, su evolución, en Inglaterra, en Italia, en Estados Unidos. Entonces hay diferentes métodos que es importante conocer cada uno, saber con cuál es el que más nos ajustamos, ¿no? Nosotros aquí en Colombia y a nivel de SIGDO Internacional, la Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopia, el que más utilizamos es el método científico, ¿no? Si nos ponemos a estudiar un poquito el método científico, vemos que tiene bastantes etapas, 8, 9, 10. Nosotros muchas veces solamente utilizamos 4 de ellas, 4 etapas de ese método. La observación, la descripción o fijación, la confrontación o el cotejo y el juicio de identidad. Y con base a este método científico es que elaboramos nosotros todas nuestras pericias, ¿no? Y otro fundamento importante es el análisis grafonómico, ¿no? Que tiene que ver con todo el estudio analítico de la escritura, unos trazos y unos rasgos, y hablamos de un análisis extrínseco e intrínseco de la escritura, que básicamente lo que hacemos dentro de esos estudios de las escrituras es examinar, clasificar la escritura indubitada inicialmente. Hablamos de 19, 20, 21 aspectos, así como en la dactiloscopia ubicamos los puntos característicos, 10 puntos, dicen unos países, 12 o dicen otros, 14, aunque no hay, aquí en materia grafotecnia no hay una indicación de cuántos aspectos o elementos debemos identificar, pero en la clasificación nosotros hablamos de que hay unos análisis extrínsecos que son las características externas más visibles de la escritura y un análisis intrínsecos que ya es algo más interno, más oculto, ¿no? Entonces está la forma, los trazos, la orientación, el orden, la extensión, la inclinación, la continuidad, la diagramación, la cultura gráfica. Y dentro del análisis intrínseco está la dinámica, la proporción, los rasgos, los enlaces, la obturación, la presión, los ataques, los remates, algunos signos de puntuación, ortografía, ideografismos, que son rasgos muy típicos. Lo que hacemos en un estudio nosotros es coger las escrituras, las firmas auténticas, la escritura auténtica de una persona, clasificar estos 19 aspectos. Después pasamos a la escritura dubitada, hacemos la misma ejercicio de clasificar los 19 aspectos, 14, 15, 16, los que podamos, y después hacemos simplemente una confrontación, un cotejo, ¿no? Aquí es cuando hablábamos del método científico para ello, ¿no? Hacemos una confrontación y por último hacemos un juicio de identidad, ¿no? Esta firma sí coinciden en sus aspectos extrínsecos e intrínsecos o no, simplemente esta escritura, esta firma, nada que ver con ellos, entonces más o menos es lo que hacemos dentro de este estudio del análisis extrínseco e intrínseco de ello. Cuando cogemos firmas de cualquier persona, ¿no? Aquí vimos la firma de Marilyn Monroe, de Napoleón, de Sigmund Freud, de Albert Einstein, de Charles Chaplin. Dentro de cada esta firma podemos clasificar todos esos aspectos, ¿no? La inclinación, la orientación, los espaciamientos, las proporcionalidades de altura, la morfología,
la presión, la velocidad, la dinámica, los enlaces. Todas esas características y aspectos son los que nos llevan a clasificar, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de cómo clasificamos los ataques y remates, los enlaces, y de cada uno de estos aspectos analizamos unas características, ¿no? De los enlaces, la ubicación, la frecuencia, la forma, la legibilidad, la inclinación de la escritura, la clasificamos, la distribución en cuanto a sus espaciamientos, el orden, en cuanto a la disposición, la localización y ubicación, las proporcionalidades de altura, la forma. Todos esos aspectos extrínsecos e intrínsecos son los que nos llevan a decir si una firma es auténtica o falsa, ¿no? Si una escritura corresponde o no a una persona o no, o sí. También tenemos en cuenta unos requisitos nosotros para que nuestros dictámenes forenses tengan validez probatoria, no nos vayan a objetar, a refutar. Es muy importante que conozcamos, ¿no? Que son asesorías que le damos al investigador, al abogado, siempre que nos llaman para determinar si una firma, necesitan saber si una firma que está en el pagaré, en el testamento, en el cheque, en la venta del inmueble, del vehículo, es auténtica o falsa, ¿no? Entonces nosotros debemos cumplir con unos requisitos técnicos, ¿no? Que básicamente es la originalidad, la abundancia, la cotaneidad, la similitud y la variedad. ¿Qué es la originalidad? Que nosotros debemos revisar las firmas y los documentos generalmente sobre los documentos auténticos, ¿no? Muchas veces nos llaman y nos dicen, doctor, venga, necesito que me dictamine si esta firma es auténtica y mire, aquí le traje una fotocopia del pagaré, de la letra de cambio, del cheque. Aquí le traje una fotocopia, ¿no? Una fotografía. No, nosotros siempre debemos acudir a los documentos originales, ¿no? Cuando necesitamos clasificar esos 16 aspectos que veíamos de la escritura, hay muchos aspectos que en las fotocopias, en las fotografías, en las imágenes digitalizadas no los podemos valorar, ¿no? Entonces, por ello es que siempre debemos recurrir a los documentos originales. Si están en una notaría, en una entidad, nos toca desplazarnos hasta la entidad y que nos permitan el original del documento donde está la firma, al banco, donde está el cheque, y revisar y fijar fotográficamente esa firma para poder hacer los análisis y clasificaciones, y este requisito de originalidad es tanto para el material dubitado como indubitado. Otro requisito de la abundancia, a veces nos dicen, doctor, venga, ayúdame a determinar si esta firma es auténtica o no falsa. Mire, y aquí le traje una firma genuina de la persona que falleció. Aquí le traje 2 firmitas genuinas que conseguí. No, señor, yo no puedo hacer el dictamen sobre una firma o 2 firmas, no, yo necesito tener abundantes firmas genuinas. Ojalá 20, 30, 50 firmas genuinas porque necesito clasificar todos esos aspectos extrínsecos e intrínsecos. Entonces necesito abundante material. Otro requisito de la cotaneidad. Si a mí me dicen, doctor, necesito revisar y determinar si esta firma es auténtica, lo primero que pregunto yo es, bueno, ¿dónde está el original de esa firma? El documento. Segundo, ¿de qué fecha es ese documento, no? ¿Por qué? Porque si la firma es del 2010, yo debo cotejar ese material abundante indubitado, debo cotejarlo frente a las firmas, a firmas de la misma época, ¿no? Entonces me toca decirle a la persona, tratemos de conseguir firmas del 2010, 2 años antes, 3 años antes, 2 años después, 3 años después y sobre todo ese año 2010. ¿Por qué? Porque a mí me toca cotejar y confrontar las firmas de duda frente a firmas de esa misma época. No sabemos en esa época, en el 2010, si la persona sufría alguna enfermedad o no enfermedad, qué clase de firma tenía para esa época. Entonces necesitamos que las firmas indubitadas sean coetáneas, contemporáneas, de la misma época, ¿no? La similitud debemos siempre, si voy a cotejar firmas, pues debo cotejar firmas con firmas, no firmas con manuscritos. Si voy a cotejar manuscritos en letra mayúscula, debo tener patrones en letra mayúscula. Si es en letra cursiva, debo obtener letra cursiva. Y la variedad que tiene que ver con, entre más material indubitado me aporten más manuscritos, dígitos, firmas, en toda clase de documentos, más fácil va a ser la labor para uno como perito. Entonces es importante que tengamos en cuenta estos requisitos, porque si no los aplicamos, si no los tenemos en cuenta, nuestro dictamen va
a carecer de idoneidad y sin duda nos lo van a objetar y a refutar y por allí vamos a controvertir y nos van a controvertir en juicio cuando nos presentemos a sustentarlo, ¿no? Hay una partecita también que es la toma de muestras escriturales o cuerpo. Como veíamos aquí, yo necesito abundante material indubitado, firmas genuinas de la persona. Entonces hay también unos requisitos, unas condiciones para hacer una toma técnica de manuscritos. Generalmente siempre así como tomamos huellas dactilares cuando van a hacer la toma del ADN, para hacer un cotejo, cuando van a hacer la toma de un proyectil de balística, de alguna arma. Aquí en materia de grafología también hay unas condiciones y unos requisitos para hacer una toma técnica, ¿no? Entonces también es importante conocer esa parte, ¿no? Uno va a muchas instancias judiciales y ni siquiera muchas veces los jueces, los fiscales, los empleados de los juzgados saben hacer una toma técnica de muestras escriturales, ¿no? Entonces es importante aprender a conocer eso. Nos dice que conozcamos previamente el documento de duda, qué soporte, qué contenido, qué estilo caligráfico tiene el elemento escritor, para sí mismo tenerlos listos cuando vamos a hacer la diligencia, ¿no? Identifiquemos al muestradante, nombres y apellidos, el DNI, la cédula, la fotografía, la impresión dactilar, el índice o pulgar derecho, independientemente. Debemos identificar a la persona que vamos a tomarle muestras grafológicas, ¿no? Para que no nos vaya a presentarse otro. Debemos tomarle un acta de consentimiento de las pruebas, así como cuando le van a tomar pruebas de sangre, pruebas de ADN, de huellas dactilares. Debemos hacer un acta de consentimiento. No debemos enseñarle al amanuense el documento dubitado de duda. Alguna vez un perito, un investigador le mostró el documento de duda al procesado y el procesado se lo quitó y se lo comió y se quedó sin la prueba. No hay que enseñarle ese material, no hay que orientarlo sobre reglas de ortografía, marginación. Generalmente siempre le entregamos unas 6, 7 hojitas. En una primera hoja tomamos los abecedarios en mayúscula y minúscula, en una segunda una autobiografía, un resumen de su hoja de vida para que haga escritos espontáneos. Lo que más queremos buscar es escritos espontáneos, ¿no? En una tercera hoja le vamos a hacer dictado varios, tomarlo en el mismo tipo de letra. Una cuarta hoja vamos a dictarle también intercalando las palabras visibles del documento cuestionado. Si hay unas palabras claves que yo quiero tomarle como muestras, pues voy a incluirlas hábilmente dentro de cualquier dictado. Le vamos a tomar firmas que acostumbra usar. O si son dictados, pues vamos a dictarle literalmente los mismos textos del documento motivo de investigación. Cuando hayan dígitos, vamos a tomar dígitos del 1 al 50, las mismas cifras. Muchas veces operaciones aritméticas simples, sumas, restas. Una última hoja, nuevamente firmas, acompañados con su número del DNI. Toca estar pendiente de actitudes sospechosas del amanuense, implementar el proceso de cadena de custodia, que es muy importante, esas muestras que vamos a tomar. Y una partecita que es importante también siempre acudir a material extraproceso, ¿no? Que ese es material extraproceso. Yo como necesito conseguir firmas de esa persona espontáneas, manuscritos espontáneos, es bueno siempre exigirle que me aporte documentos de años atrás, ¿no? Por favor, vaya a sus archivos personales, familiares, laborales, académicos, busque documentos que tengan firmas suyas, busque agendas, busque cuadernos, busque libros que usted haya firmado, que tengan manuscritos de años atrás. Y ese material extraproceso es más importante que cualquier otro, ¿no? Que las mismas muestras. Aquí en Colombia yo he tenido varios casos donde peritos de la Fiscalía de la Policía han dictaminado únicamente con las muestras grafológicas que le toman a la persona, al sospechoso ahí, y han cometido unos hierros terribles, ¿no? No olvidemos que de nuestros dictámenes que hagamos depende la libertad de una persona, ¿no? O los bienes, ¿no? El patrimonio de una persona, por eso es importante. Entonces ese material extraproceso sí es muy importante que no, siempre exigirlo, ¿no? Para cuando vamos a hacer nuestra pericia, porque como veíamos dentro del material, necesitamos abundantes firmas, variedad, abundancia y variedad y coetaneidad. Entonces, en ese material extraproceso que vamos a exigir, vamos a encontrar todas algunas modalidades de firmas, de falsedad, técnica, que
por cálculo, la asimilación de grafías, la creación libre, las firmas digitalizadas. Lo último que inventaron son las firmas robotizadas. Nos queda muy poco tiempo, desafortunadamente. Veamos aquí rapidito. Me disculpa, les voy a pasar con rapidez estas imágenes. La imitación servil es cuando copiamos una firma igualita tomando como modelo otra. La imitación por calco, cuando usamos una mesa de dibujo o una ventana por transparencia. La asimilación de grafías, cuando aprendemos de memoria la firma de una persona. Generalmente uno se aprende la firma del papá o de la mamá, por allí cuando estamos en el colegio para firmar por ellos. La creación libre es cuando se inventa una firma sin conocer la genuina. La digitalización de firmas, que también está muy de moda, con todos los programas de diseño ahora que hay, Photoshop, CorelDRAW. Es muy fácil capturar una firma y después llevarlo a una impresora e imprimirla, ¿no? Ahora, antes de hacer la clasificación grafonómica que veíamos de los aspectos intrínsecos e intrínsecos, lo primero que debe hacer como perito uno es examinar que la firma sea manuscrita, ¿no? Que sea elaborada por puño y letra, no que sea una firma elaborada con una impresora de inyección de tinta o una impresora láser. Y lo último que está de moda son las firmas robotizadas, ¿no? Son robots, software especiales que capturan la firma genuina suya y la reproducen casi que perfectamente, ¿no? Hay que ponernos a hacer un estudio ahí muy detallado para determinar uno que no tienen ritmo gráfico, ¿no? No tienen velocidad, tienen una misma velocidad, tienen una misma presión, y de esa forma es que nosotros determinamos e identificamos esas firmas, ¿no? Aquí hay algunas casuísticas de firmas reales, unas firmas digitalizadas, imitaciones serviles. Una partecita importante del futuro de la grafología forense es la grafotecnia, ¿no? Ahora con toda la evolución que nos ha llevado la pandemia del mundo digital, aparecen una serie de firmas, ¿no? Ahora vamos a cualquier centro comercial, a cualquier banco, a cualquier entidad y ya muchas veces no nos toman la firma manuscrita, sino que nos están tomando la firma en una tablet, ¿no? En un dispositivo digital con un lápiz de estos digitales para tomar firmas. Entonces, mire que es una nueva forma de estudio pericial y que nosotros como peritos debemos ponernos a estudiar, ¿no? Una nueva forma de hacer un estudio pericial ya caligráfico, ¿no? Aquí ya toca utilizar un poquito muchas veces veíamos que cuando estamos estudiando el tema que tiene que ser muchas veces un perito en informática forense y acompañado del perito de grafología, ¿no? O aprender uno como perito en grafotecnia, aprender un poquito de informática forense, ¿no? Porque ya hay un cambio instrumental, hay un análisis de información biométrica, pero todavía quedan unos aspectos que nosotros como peritos grafotécnicos podemos estudiar, ¿no? Ya hay un tema de hardware, de software, hay que la toma de muestras de escritura ya hay que tomarla, no la tomamos como decíamos de abecedario en mayúscula y minúscula, dígitos, firmas, sino que hay que tener una nueva forma técnica, ¿no? Ese es el futuro de la grafotecnia y para allí vamos, ¿no? Ya nos toca aprender a utilizar softwares para hacer análisis de lectura de datos biométricos de esas firmas, tanto dubitadas como indubitadas. Hay que hacer toma de muestras, hay que saber leer, interpretar todos esos softwares, todas esas clasificaciones, toda esa información biométrica, la velocidad, la presión, los movimientos aéreos, el azimut, la inclinación, la rotación del elemento escritor, las proporcionalidades de altura, ya todas esas mediciones nos las dan los software, ¿no? Esos software de esas tablets ya las podemos, y lo otro lo acompañamos con algunos aspectos, ¿no? Básicos o los normales que hacemos nosotros como peritos, ¿no? Examinar la proporcionalidad, la caja escritura, los puntos de ataque, los rasgos finales, espaciamientos, que los softwares, eso sí no los pueden valorar y que entre las variantes de la escritura está, ¿no? Entonces ese es el mundo que tenemos y el futuro que tenemos ahora de la grafoscopia, ¿no? Todo este estudio y el reto que tenemos nosotros como peritos, ¿no?
Y la otra partecita de los documentos cuestionados, la documentoscopia, ¿no? Y aparte de examinar firmas y documentos, nos la pasamos examinando firmas y manuscritos, nos la pasamos examinando documentos, ¿no? Entonces, allí en un documento encontramos muchos elementos, ¿no? El sustrato que tenemos que examinar, entonces tenemos que aprender de papel, el contenido. Ahora todos encontramos códigos de barras en todos lados, sellos, firmas. Entonces nos toca aprender un poquito de todo este tema de la documentoscopia, ¿no? Que es el otro complemento de los documentos cuestionados. Área o disciplina técnico-científica de la criminalística que tiene por objeto el estudio de los documentos modernos con el fin de establecer su autenticidad o falsedad. La grafotecnia y la documentoscopia. Aquí están toda la serie de documentos que nos llegan al laboratorio forense cuando vamos a estudiar documentos de identidad, el DNI, las cédulas de ciudadanía, tarjetas, cédulas de extranjería, pasaporte, títulos de valores como cheques, letras de cambio, certificados, documentos comerciales como las escrituras públicas, los contratos, facturas de venta, estados financieros, cámaras de comercio, tarjetas de crédito y débito, el papel moneda nacional, extranjero, los sellos, los empaques, etiquetas. Las etiquetas de más de moda que estudiamos es el tema de los licores, ¿no? Que es lo que más falsifican. También etiquetas de medicamentos, de alimentos, de prendas, de vestir. Carátulas y marquillas de documentos relacionados con derechos de autor, libros, CDs, DVDs, videos, documentos de tránsito, licencias de conducción, documentos de juego, rifas, lotería, chance, documentos académicos, diplomas, certificados, tarjetas profesionales, otros, anónimos, visas, cartas, recibos, comprobantes. Entonces, eso miren el mundo que tenemos nosotros como perito y a esta es la otra parte que nos dedicamos, aparte de la grafoscopia, la documentoscopia, ¿no? A examinar y revisar todos esos serie de documentos con el que nos identificamos y que se requieren muchas veces valorar si son auténticos o falsos. Dentro de esa, nos acabó el tiempito, dentro de esas labores periciales, nosotros lo que hacemos es un análisis técnico del documento, clasificamos esos documentos en 4 aspectos: el papel, el sustrato, los sistemas de impresión, las tintas y las seguridades adicionales. Entonces nos toca aprender un poquito de todo eso, ¿no? Aprender de papel, los procesos de fabricación, el papel de seguridad, nos toca aprender sistemas de impresión, de tintas de seguridades adicionales, la marca de agua, de fibrillas de seguridad, y todo ese mundo evoluciona todos los días, ¿no? Los hilos de seguridad, cuándo son auténticos, cuándo son falsos, bandas metalizadas, si vemos los euros, todos tienen bandas holográficas, planchetes, aprender de polímeros, que son los últimos billetes que están sacando, ¿no? Billetes sintéticos en polímero, ya la mayoría de países tienen, los podemos lavar, no se adulteran, bastante bonito con nuevas seguridades que tienen, ¿no? La ventanilla, con holografías, son nuevos sustratos que las grandes casas de impresoras de documentos están evolucionando, ¿no? Como decíamos, nos toca aprender sistemas de impresión, la tipografía, el offset, el intaglio, que es el más importante. Si queremos aprender a identificar dólares auténticos de falsos, nos toca aprender a conocer el sistema de impresión intaglio. Siempre que se quiere introducirle a un documento un sistema de impresión, se hace con intaglio. Hay que conocer el intaglio. Si yo quiero aprender a conocer los dólares auténticos de los falsos, necesito saber de sistemas de impresión, aparte del papel, aprender de impresoras. Ahora con todo el tema de la digitalización, de tintas, toda la clase de tintas de seguridad que utilizamos. Entonces, mire que el campo es bastante amplio para nosotros los documentólogos, ¿no? Tintas, cada vez las grandes casas fabricantes inventan nuevas tintas y nosotros como peritos es importante conocerlas: fotocromáticas, trireactivas, fluorescentes, metálicas, fugitivas, hidrosolubles. Y aparte de eso, pues para evitar que los falsifiquen los documentos, pues se ha tocado introducirle una serie de elementos y dispositivos de seguridad, ¿no? Los fondos impresos especiales de protección, los plastificados, los microtextos,
los hologramas, el registro perfecto, la imagen oculta, el perforado, el irisado de colores, los códigos de barras, lineales, bidimensionales, el código QR, que es el que está ahora de moda por todos lados, ¿cierto? Simplemente es un código que nos lleva a una página web, los microchips, los sellos, las huellas, las firmas. Cada vez nos toca introducirle más dispositivos de seguridad a los documentos para hacerlos más seguros. Entonces nosotros lo que hacemos dentro de esa labor es un análisis técnico de ese documento. Si vemos cualquier documento del mundo, vemos que tiene todas estas seguridades, ¿no? Tinta OVI, irisado de colores, impresos fondos especiales, microchip, imagen fantasma, firma, el sustrato, el diseño de fondo, la fotografía. Cualquier documento que veamos, vemos esos mismos elementos. Sistemas, nos toca analizar el papel, los sistemas de impresión, las tintas y las seguridades adicionales. ¿Sí? De argentino, pasaportes, los euros, las visas. Y dentro de esa parte de la documentoscopia está todo el tema de la falsedad, ¿no? Así como había las modalidades de falsificación de firmas, aquí también estudiamos todo el tema de falsedad, ¿no? Falsedad parcial, falsedad integral, el retoque, la interpolación, el injerto, la superposición, rabado, borrado, tachado, lavado químico. Nosotros, los latinos, allá los peruanos y los colombianos, que somos los mejores falsificadores del mundo, desafortunadamente, los mejores dólares antes los hacíamos en Colombia, ahora Interpol dice que los hacen en Perú. Entonces, somos expertos en todo este tema, ¿no? De falsificación de documentos, firmas, por eso es que, gracias a Dios, tenemos tanta labor forense y tanta intervención, ¿no? Me disculpan que les pase así rapidito las imágenes. Laboratorio forense, el tiempo era bastante corto. También ha evolucionado muchos los documentos. Entonces, no sé si nos queda algún tiempito para preguntas. Claro que sí, profesor Mauricio Tarazona. Muchas gracias por haber compartido su conocimiento. Vamos a pasar a ver si algunos de ustedes tienen algunas preguntas, quizá 3 o 4 preguntas. Pueden levantar la mano o abrir su micrófono, o por el chat también podrían colocar sus preguntas. A ver. Ahí hay una pregunta que dice, ¿aplican criterios de Daubert? Es una pregunta que está en el chat. No. La verdad no lo conozco y no sabría decirte, pero generalmente no. Ok. No lo aplicamos. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna intervención de alguno de los participantes? ¿Sí? A ver, Paolo dice, ¿algún caso que haya tenido que pueda compartirnos en que resolvió un caso criminal a través de la grafotecnia? ¿Hay algún caso que se haya utilizado grafotecnia para investigación criminal? Claro, es una gran cantidad. Yo creo que he intervenido en más de 3.000, 4.000 casos, y sobre todo aquí en Colombia el tema de las estafas y las falsedades de documentos es innumerable. Yo trabajé en la policía secreta del país, aquí el Departamento Administrativo de Seguridad, que era la única entidad que formaba. Por ejemplo, recuerdo mucho en ese tema, en tema de Cali, la ciudad de Cali, aquí que hacían los mejores dólares del mundo, ¿no? Quedaban muchas veces mejores que... Y nos tocó muchas veces ir a dictaminar sobre dólares y quedaba uno asombrado, ¿no? De la calidad, quedaban muchas veces mejores que los dólares que hacían los gringos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso fue unos casos y el resto, ¿no? Es que la intervención es, nosotros trabajamos con mucho abogado como perito dándole soporte forense para
para la consecución de pruebas y el campo es enorme, ¿no? Mucho tema en tema criminal, el tema de estafas y falsificación de documentos es innumerable, ¿no? Entonces, pero son bastantes los casos recuerdo mucho ese de los dólares de Cali, que eran casi perfectos. Nos tocó acudir al servicio secreto, a la embajada de Estados Unidos, para que a través del servicio secreto nos ayudaran a revisarlos, porque quedaba uno asombrado, ¿no? En tema de documentología forense, más o menos. Muy bien, profesor. En el chat también nos han colocado otra consulta. Dice, a ver, vamos a leerlo por acá. Felicitarle por su ponencia. Mi pregunta es, ¿cuál es el motivo por el que no se puede realizar una pericia de firmas en documentos en copia, pese a existir mucha jurisprudencia nacional e internacional? Sobre todo las limitaciones que tenemos, porque como decíamos, cuando les decía, tenemos que clasificar 16, 18, 19 aspectos de la escritura, ¿cierto? Entonces muchos de esos aspectos no los podemos clasificar en una fotocopia, ¿no? La presión, la velocidad, los ataques, los remates, la dinámica. Hay muchos aspectos de esos extrínsecos e intrínsecos que les mostraba que no se podían determinar, ¿no? Y lo otro, por lo que no debemos dictaminar, pues cuando no existe el documento porque fue destruido y no existe sino una copia, uno hace dictámenes, ¿no? Y hacemos dictaminares, pero sí es bueno hacer las salvedades técnicas, ¿no? Y uno dictamina en principio, ¿no? Con unas reservas. Lo otro que no podemos dictaminar sobre fotocopias es porque podemos incurrir en errores, porque cuando les mostraba las modalidades de falsedad de firmas ahí rápidamente y hablábamos de las firmas digitalizadas y las firmas robotizadas, si cogen la firma de cualquier persona, la escanean, la llevan a un documento y un robot de esto hace la firma y yo la reviso sobre un documento en copia, yo voy a encontrar que todas las características me coinciden, ¿no? Yo podría estar diciendo que es una firma auténtica, ¿no? Porque la inclinación, la orientación, la proporcionalidad de la altura, los espaciamientos, la forma, la estructura, la orientación, todos los elementos coinciden, entonces yo podría dictaminar esa firma es auténtica, pero estaría cometiendo un error porque se trata de una firma robotizada, ¿no? Una firma digitalizada que le hicieron con una impresora de inyección de tinta, que quedan perfectas. Entonces, por eso es que uno no debe dictaminar sobre fotocopias, sobre imágenes digitalizadas y fotocopias y fotografías, porque como les decía, yo antes de hacer la clasificación de una firma en todos sus 19 a 20 aspectos, lo primero que tengo que revisar es que no sea una firma ni robotizada ni digitalizada. Y la única forma de identificarlo es con los originales, ¿no? Y con lupas y microscopios de aumento. Muy bien, profesor. Y aquí hay una última pregunta que dice, ¿es válido que el perito grafotécnico, a ver un momentito, es válido que el perito grafotécnico no realice la pericia con el argumento de que no se ha recabado muestras gráficas voluntarias de la persona investigada, pese a que se le remitió muestras documentales, coetáneas, originales, etcétera? No, considero que no. Considero que no es, porque como les decía, ¿no? Muchas veces la parte más importante es ese material extraproceso, ¿no? Esas firmas de años atrás, esos documentos que contienen firmas y manuscritos de años atrás, que tenemos la certeza de que sí fueron elaborados. Esos son los escritos espontáneos, esos son los más idóneos. Entonces el hecho de que no tengamos la persona aquí al frente para tomarle muestras, eso sucede mucho con las personas que fallecieron, ¿no? Ahora con el tema del COVID, tanto persona que falleció, señores de edad, y le apareció un testamento, no vamos a poder tener acceso a la persona a tomarle muestras, pero si nos vamos a recopilar toda esa serie de documentos de firmas y años atrás de esa persona, esos son los más importantes muchas veces que las muestras grafológicas o la toma de muestras que podamos hacerlo. Entonces no considero que sea una excusa válida para que un perito omita. Si tiene las abundantes firmas originales y, como decías, hay coetáneas y contemporáneas, no hay un óbice para que pueda negarse a elaborar el informe pericial. Muy bien. Y finalmente hay una consulta de Marco Antonio. Dice, si de alguna manera se puede determinar la personalidad
de la persona Z, he visto que las personas con letra bonita no son idóneas para el trabajo a presión. ¿Es posible a través de la letra definir la personalidad? Pues como decía, hay una área de la grafología que es la grafopsicología y algunas personas en países la utilizan, ¿no? A mí me han llamado muchos aquí de programas de televisión, de noticieros para hacer documentales sobre estudiar la escritura de un político, de una figura nacional y es una rama de la grafología que, pues la verdad nosotros como forenses no le damos mucha certeza al tema. Pero en otros países la utilizan, ¿no? En España, en México la utilizan bastante, pero de técnico y científico no tiene mucha validez, ¿no? Mucha validez científica, pero hay gente que la estudia, ¿no? Y hay expertos, hay libros, y es una rama que también podría un grafotécnico explotarla dentro de su laboratorio forense, ¿no? Claro que sí. Y finalmente, una pregunta más de Reyes Manrique dice, doctor, ¿cuándo considera que las muestras de cotejo son abundantes? Cuando tenemos sobre todo el material extraproceso, ¿no? Y si podemos tener a la persona y le hacemos toma de muestras grafológicas, entonces se cumple con esos requisitos. Tenemos la toma de muestras grafológicas, tomamos los 6, 8, 10 folios que tomamos y aparte de eso le pedimos el material extraproceso, 10, 20 documentos que tengan firmas de esa persona y que sean coetáneas y que uno los revisa y ve que tienen certeza, tienen sellos de recibido de alguna entidad, tienen la certeza uno de que efectivamente corresponden a esa época, uno dice que tiene el suficiente material abundante, ¿no? Yo pensaría que con 10 documentos indubitados, con firmas extraproceso y con una buena toma de muestras de forma técnica, ya tiene el abundante material para sentarse juicioso en el laboratorio forense a hacer su experticia. Y la última, ahora sí, profesor, porque hay una Tranquila. persona que nos está preguntando si si es una labor del perito grafotécnico la falsedad ideológica, o sea, ¿cómo entraría dentro de su labor de perito grafotécnico temas de falsedad ideológica? Pues nosotros aquí en Colombia consideramos que la falsedad ideológica es cuando un documento materialmente es original, ¿no? Fue expedido por la entidad como tal, pero tiene información falsa, ¿no? Nosotros hemos intervenido mucho en procesos de documentos con falsedades ideológicas, temas de corrupción de entidades estatales, por ejemplo, las oficinas de tránsito que expedían licencias de conducción, ¿no? Y uno como perito cogía la licencia de conducción y cogía la ficha técnica del documento genuino y la analizaba y encontraba todos los elementos de seguridad genuinos. Entonces decía uno, pero fue emitida con información falsa, ¿no? Tuvimos algunos casos aquí de la registraduría, que es la entidad que entrega las cédulas de ciudadanía, el documento de identidad también muchas veces de funcionarios corruptos que se prestaban y sacaban un documento con todas las seguridades internas, ¿no? Pero con información falsa. Entonces, sí, claro, uno como perito también interviene. ¿Por qué? Porque puede determinar que ese documento tiene todos los elementos de seguridad, ¿no? Que fue emitido, lo sacaron de allá de adentro, dijo, chica, a través de temas de corrupción o con documentación falsa y uno a veces abarca un poquito más y se va a estudiar el contenido de tal, la identificación verdadera de la persona. Entonces también puede uno darles apoyo allí, sobre todo para identificar, ¿no? Y determinar que aunque contiene información falsa, fue emitido allí por la entidad correspondiente. ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos y dispositivos de seguridad de un documento genuino. Y es imposible muchas veces que los falsificadores hagan documentos con todos esos elementos de seguridad genuinos. Entonces sí podemos intervenir allí en estas falsedades ideológicas. Excelente, doctor. Bueno, muchísimas gracias por haber participado en esta ponencia, profesor Mauricio Tarazona. Bienvenido. Yo sé que vamos a tenerlo en adelante en algunas de nuestras clases de maestría, en algunas de nuestras clases de programas y también en algunos webinars más que vienen durante el año.
Es un gusto haberlo conocido y haber disfrutado de su ponencia. Muchas gracias. gracias también a todos los participantes. Y pues ahora les voy a compartir, a ver un momentito, quiero compartir para terminar, solamente para aquellos que estén interesados en seguir un programa de grafotecnia. Es un programa bastante amplio de 6 meses, tiene 6 módulos de estudio. Esto está iniciando el 14 de octubre y para los que son estudiantes de la maestría hay descuentos por ser estudiante. Así que consulten porque vamos a tener, es un programa bastante amplio que abarca 6 temáticas dentro de esta especialidad. Los horarios son jueves y sábados de 7 a 10 de la noche. ¿Sí? Ahí está el plan de estudio que es Fundamentos de Grafotecnia, el segundo módulo Análisis de manuscritos y firmas, tercer módulo Análisis de documentos, cuarto módulo Legislación pericial, quinto módulo Documentación pericial y finalmente Práctica pericial forense. Además, nuestros profesores, que ya ustedes deben conocerlos, el profesor César García Blanco, Álvaro Álvarez Quispe, César Asunción Soplapuco y Julián César Alanoca, que también por ahí lo he visto presente el día de hoy. Además, nuestro profesor invitado en este programa va a ser también el profesor Mauricio Tarazona, y si ustedes están interesados en seguir el programa, pueden comunicarse con Patricia Horna, ahí están los datos, pero también se los mandé por el chat, así que los esperamos para que ustedes puedan conocer un poco más a fondo los que están interesados en el estudio de los peritajes grafotécnicos. Agradecemos al profesor Mauricio Tarazona su presencia y bienvenido a la Escuela de Posgrado. Muy buenas noches y gracias a todos los participantes. Hasta luego.